Hola, bienvenidas al canal. Hoy vamos a estar realizando este hermoso bolsito en cuentas acrílicas facetadas. Antes de empezar, las invito a que se suscriban a mi canal y que también pasen por mi página de Facebook, que aparezco como Andrea G. Bravo. Vamos a ocupar cristales facetados del número 8. Estos son acrílicos. Y para este bolso vamos a ocupar 1 libra de perlitas acrílicas. Para tejer el bolso vamos a ocupar nylon de 0.50 milímetros y también vamos a ocupar unas tijeras. Para empezar vamos a tomar más o menos un trozo de nylon de 3 metros y después vamos a pasar 4 pepitas. Vamos a bajar 3 y la número 4, esta la vamos a cruzar con el otro extremo de nuestro nylon y vamos a jalar las puntas que nos queden iguales aquí y después bajamos esta perlita y la vamos a ajustar, vamos a apretar el nylon de ambos lados. Vamos a tomar 2 del lado izquierdo y 1 del lado derecho. Pasamos una y la que queda aquí vamos a cruzarla nuevamente con el nylon del otro lado y nos tiene que quedar así, punta y punta, cruzan por el centro de esta y aquí vamos a apretar nuevamente. Y nos van ubicando de esta forma. Nuevamente tomamos 2 en el lado izquierdo y 1 en el lado derecho. Pasamos esta, pasamos la del otro lado y la que queda aquí la cruzamos con ambos extremos y apretamos. Vamos a seguir ubicando de esta misma forma. Vamos a tomar 2 nuevamente del lado izquierdo y 1 del lado derecho. Pasamos una y pasamos por el centro de esta. Y recuerden ir apretando muy bien el nylon para que el tejido les vaya quedando rígido desde el inicio. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 10 hileritas de esta misma forma. Una vez tengamos las 10 en esta parte, cuentan las de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer la última, pero en esta última vamos a tomar solamente en el nylon del lado de acá. Vamos a tomar 3 perlitas y las vamos a pasar. Vamos 3, las pasamos por el lado izquierdo, bajamos 2 y dejamos una. Esta la vamos a cruzar con el lado derecho y vamos a jalar todo nuestro nylon. Y aquí, si se dan cuenta, nos queda ahora el nylon arriba y abajo, ya no de izquierda a derecha, sino de arriba hacia abajo. Y en total aquí en esta parte hacemos 11 hileritas. Ahora vamos a tomar 3 nuevamente en el que sale hacia arriba y con el que sale hacia abajo vamos a pasar por la perlita número 3. Atravesamos de un lado hacia el otro y vamos a jalar nuevamente todo nuestro nylon. Recuerden que aquí tienen que ir trabajando un poquito despacio porque estamos trabajando con un trozo de nylon largo y es un poquito complicado. Vamos a ubicar así, que nos quede de esta forma. Miren, y se nos ubicaron aquí nuevamente otras 3. Ahora vamos a tomar la punta que queda hacia abajo, o sea, esta, y la vamos a pasar por la perlita que tenemos al lado, o sea, por esta de acá, 1 y 2. Vamos a cruzar por el centro de esta y vamos a jalar todo el nylon que tenemos en esta punta y aquí vamos a jalar las 2 punticas y vamos a apretar muy bien. Ahora aquí nos queda uno hacia arriba y uno hacia un lado. En el nylon que nos queda hacia arriba vamos a pasar 2 y con la puntita del nylon que queda en un lado vamos a pasamos esta y la segunda la vamos a cruzar de lado a lado y aquí nuevamente vamos a jalar todo el nylon que tenemos y vamos a ir apretando. Aquí se nos ubica nuevamente, así como se nos ubicó acá. Vamos a apretar y el trozo de nylon que nos queda en la parte de abajo lo vamos a pasar por la siguiente, o sea, por esta, y atravesamos. Jalamos todo el nylon y vamos a apretar nuevamente jalando los 2 trozos de nylon. Vamos a repetir, en el trozo que sale hacia arriba tomamos 2, con el otro trozo pasamos por
la segunda que queda y jalamos todo el nylon que nos quede en esta parte y vamos a apretar. Y nos queda nuevamente de esta forma. Aquí ya saben, pasamos por la siguiente, de un lado hacia el otro y vamos a jalar. Y aquí apretamos. Vamos a ubicar así de esta forma de 2 en 2 hasta llegar aquí a esta. Una vez lleguemos hasta aquí, vamos a pasar nuevamente el trozo de nylon por esta. Y vamos a jalar todo el nylon. Una vez lleguemos aquí, vamos a tomar en este lado de acá 2 y las vamos a bajar. Nos tiene que quedar en este lado 2. Ahora con esta punta que está saliendo hacia arriba, vamos a pasar de arriba hacia abajo por esta que queda aquí, solo por una. Y vamos a apretar ambos extremos de hilo. Y ya se nos queda acá para iniciar nuevamente otra hilera. Entonces ya saben, para terminar una rondita de estas se toman 2 en el lado de acá y se pasan con el hilo de acá. Y ahora para empezar, recuerdan que debemos tomar 3 y con el otro extremo de hilo pasamos por la número 3 de un lado hacia otro. 1, 2 y esta es la número 3 de un lado hacia otro y jalamos ahora los nylon. Y nos queda ubicado aquí al lado para iniciar otra hilerita. Entonces este hilo que nos queda aquí lo vamos a cruzar por esta que queda al lado, por esta, y pasamos de un lado hacia el otro y aquí jalamos nuevamente el hilo y vamos a apretar los 2 trozos de nylon. De aquí en adelante seguimos ubicando de 2 en 2, así como lo hicimos en las de acá. Bueno, en esta parte les voy a explicar cómo hacer cuando se les termine el trozo de nylon y para volver a tomar otro. Entonces yo quedé en esta parte, la verdad no importa en qué parte queden ustedes. Vamos a apretar y vamos a bajar por una perla hacia abajo. Y aquí yo me voy a ayudar a sacar el trocito de nylon con esta tijera. Pueden hacerlo con alguna pinza o como ustedes puedan. Vamos a apretar y el trozo del otro lado también lo vamos a pasar hacia abajo por el que queda al lado. Y después lo vamos a pasar por este que queda aquí, de un lado hacia el otro. Este también lo voy a sacar con la ayuda de la tijera, que me quede hacia arriba. Y vamos a apretar ambos extremos de hilo. Una vez nos queden los hilos así, este que nos queda por arriba lo vamos a pasar derecho y el que nos queda por abajo lo vamos a devolver por el mismo que bajamos. Entonces vamos a pasar hacia el otro lado. Y vamos a jalar la puntita. Si se dan cuenta, aquí se nos forma una especie de bolita y por esa bolita es que pasa este nylon. Después vamos a jalar ambos nylon y se nos tiene que meter esa bolita dentro de nuestra perla. Listo, entonces aquí vamos a apretar ambos nylon. Y ahí ya les queda asegurado, eso es como si quedara un nudo en la parte de adentro. Después aquí pueden recortar ya estos trozos de nylon restantes. Y vamos a tomar otro trozo de nylon. Tomamos el otro trozo de nylon y aquí pues independientemente de donde hayan terminado ustedes, digamos si terminaron aquí, lo que hacen es pasar por esta y por la siguiente. Entonces yo terminé aquí, entonces vamos a pasar el nylon solo por esta perla. En caso de que ustedes hayan terminado de una forma diferente, tienen que pasar por 2 perlas. Entonces aquí simplemente lo pasamos por esta y vamos a tomar 3 igual de la misma forma como se inicia y vamos a pasar con el otro lado, de un lado hacia el otro por la número 3 y vamos a apretar. Y miren, ahí ya nos queda exactamente igual como les enseñé que se debe iniciar.
En caso de que ustedes hayan quedado así, digamos que nos quede así, lo que hacen es pasar el nylon por esta y por esta así, o sea que le salga de la forma cuando tienen que empezar a pasar de 2 por 2, o sea así. Si les queda el tejido con una arriba y una abajo, pasan por esta y por esta. Y aquí si solamente toman 2, porque recuerden que para seguir con el tejido solamente toman de a 2 en 2. Vamos a tejer un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 hileritas por la parte de acá. Y por la parte de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en la parte de acá. Entonces una vez completemos aquí, vamos a asegurar el trozo de nylon que nos quede en esta parte. Vamos a hacer como hicimos cuando vamos a tomar o aumentar nylon, pasamos por una hacia abajo. También vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y vamos a pasar ahora por la mostacilla de aquí, por la mostacilla, no, perdón, por la perla de aquí, y vamos a jalar nuestro nylon. Y apretamos, nos queda una hacia acá y una hacia un lado. Vamos a tomar que la que quede hacia abajo quede encima de la que esté pasando hacia un lado, y la de un lado la vamos a devolver por la misma perla que pasamos, y aquí se nos hace una forma de bolita con nuestro nylon. Por esta bolita tiene que estar pasando el nylon que va hacia abajo, y vamos a jalar para que esa bolita se introduzca en medio de la perla y apretan ambos extremos. Aquí pueden asegurarlo otra vez para que de pronto no se les vaya a zafar en ningún momento. Pasan por una perla hacia abajo, jalan el nylon y van apretando un poco. Vamos a bajar también por el otro lado. Y jalan también este trozo de nylon. Ahora vamos a pasar hacia el otro lado por la mostacilla que queda, por la perla que queda aquí. Y vamos a ir apretando. Aquí nuevamente nos queda uno hacia abajo que queda por encima y uno hacia un lado que queda por abajo de este. El que queda por abajo, este que va hacia acá, lo vamos a devolver por la misma perla y vamos a jalar. Aquí se nos hace la especie de bolita y la vamos a introducir en el centro de nuestra perla y apretamos ambos extremos. Aquí ya podemos recortar con la ayuda de una tijera o esta pincita. Vamos a recortar los nylon y ya nos quedaría listo aquí nuestro tejido seguro. Ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y en el número 9 vamos a hacer un doblez y nos tiene que quedar de esta forma. Ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5, y de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, exactamente igual que el lado de acá. Entonces en el número 5, 1, 2, 3, 4 y 5, hacemos nuevamente un doblez y nos queda de esta forma. Miren. Y listo. Ahora vamos a empezar a tejer esta parte. Vamos a tomar otro trozo de nylon y aquí vamos a pasarlo por esta de aquí, que es 1, 2, 3, o sea, cuentan las 9 de aquí hacia acá y las 5 de aquí hacia acá. Entonces la primera de las 9 y la primera de las 5. Pasamos de arriba hacia abajo por la primera de las 9 y de un lado hacia otro por la primera de las 5. Y vamos a jalar el nylon hasta que nos queden las puntas parejas. Aquí nos queda un nylon hacia arriba y un nylon hacia un lado. En el nylon que queda hacia arriba vamos a tomar 2 perlas y las vamos a bajar hasta el inicio de nuestro nylon. Y aquí vamos a tomar el otro extremo, el que sale de un lado, y vamos a pasarlo por el centro también de esta perla. O sea, el que va arriba pasa hacia acá, entonces el otro tiene que pasar del lado contrario. Y vamos a jalar también el nylon. Y vamos a apretar y aquí ya nos queda formadita la figura que hemos tejido desde el inicio. Ahora nos queda nuevamente uno arriba y uno abajo. El que queda en la parte de abajo
lo vamos a pasar por la siguiente perla que tenemos aquí, de lado a lado, y jalan el nylon y vamos a apretar. Recuerden que aquí también deben ir apretando muy bien desde el inicio. Ahora en el nylon que nos queda saliendo hacia arriba tomamos 2 y con el otro trozo de nylon que queda hacia un lado pasamos de lado a lado por la número 2 y vamos a jalar todo nuestro nylon y las vamos a ubicar aquí. Aquí van a apretar y se ubican al lado de las que ya ubicamos primero. Vamos a hacer lo mismo, pasamos en la punta de abajo por la perla de al lado y vamos a jalar, y nuevamente en el nylon que sale hacia arriba vamos a ubicar 2 perlas y con la punta de abajo cruzamos por el centro de la número 2 y ajustamos. Recuerden ir ajustando muy bien el nylon. Vamos a ubicar así hasta llegar aquí. Una vez completemos todas estas de aquí, nos falta una aquí. Entonces vamos a pasar el nylon que queda por la parte de abajo por la siguiente perla, así como hemos hecho con las anteriores, que son las perlitas que quedan abajo. Tomamos la punta y pasamos por este. Y en este caso lo que vamos a hacer también es que vamos a subir por la primera de las 9 que nos quedan acá. Y vamos a jalar todo el nylon. Y vamos a ajustar. Aquí nos quedan estas 2 puntas de esta forma. Entonces con el trozo de nylon que nos queda en el lado izquierdo vamos a pasar una sola perla y con el otro trozo de nylon vamos a pasar también por el centro de esta perla. Nos tienen que quedar así entrecruzados los nylon y vamos a jalar todo el hilo. Y aquí ya nos queda ubicada esta. Apretan muy bien y ahí encaja perfectamente como todas las demás. Ahora la punta que queda en el lado derecho, en el lado izquierdo, la vamos a subir por la siguiente perla, que es la 1 y la número 2 de las 9. Entonces pasamos por el centro de esta y jalamos todo el nylon. Y aquí vamos a seguir ubicando de 2 en 2 hasta llegar acá. Cuando lleguemos aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el lado de acá. Vamos a pasar por la de la partecita de abajo, jalamos y subimos por la siguiente de la hilera de las 9 y vamos a jalar todo el nylon en esta parte y apretamos. Vamos a tomar una sola perla y esta perla la vamos a cruzar con ambos nylon de lado a lado. Y después vamos a jalar todo el nylon para que quede ubicada en el lugar que le corresponde. Y ella encaja aquí perfectamente. Después debemos subir solamente con el trozo de nylon que queda en este lado por la siguiente perla y vamos a seguir ubicando de 2 en 2. Vamos a hacer esto de la misma forma hasta completar este lado y el lado de acá. Es exactamente lo mismo para ambos lados. Una vez ya completemos ambos lados del bolsito, nos quedan los hilos de la última perla que ubicamos. Entonces aquí lo que debemos hacer es rematar muy bien en ambos lados para que esta parte nos quede muy segura. Entonces vamos a pasar como hicimos con los anteriores, siempre se va a hacer exactamente igual. Van a bajar por algunas perlas tratando de que los hilos se encuentren nuevamente. Para agarrar los hilitos se pueden ayudar de pinzas, de las tijeras o de lo que ustedes tengan para poder trabajar como más fácil. Apretamos y vamos a pasar hacia el otro lado y aquí apretamos nuevamente. Aquí nos queda un hilo por arriba y otro nylon por abajo. Entonces voy a pasar el que me sale por abajo, lo devuelvo por la misma perla y se me forma esta bolita. Por esta bolita tiene que pasar el otro trozo de nylon y vamos a apretar muy bien para que esa bolita quede en todo el centro de nuestra perla. Y apretamos ambos extremos. Vamos a bajar ahora por otra. Pueden bajar más o menos por 3 o 4 dependiendo el largo del nylon que les quede. Pasan hacia el otro lado y tienen que buscar es que las dos puntas queden juntas. Yo voy a pasar hacia este lado de acá.
y vamos a jalar. Aquí ya las dos puntitas me quedan, una arriba y otra abajo. La que queda abajo la devuelvo por la perla que está saliendo. Bueno, voy a cambiar esta por acá. Entonces la que queda en la parte de abajo pasa o se devuelve por la misma perla. Entonces aquí yo voy a tomar la pinza y voy a jalar esta punta. Y vamos a jalar para que el nudito se meta dentro de la perla. Aquí ya podemos recortar y tratamos de recortar lo más cerca que podamos para que no nos queden las puntitas. Yo lo recorto con una pinza de estas que es como para uñas. La verdad me parece muy buena porque tiene la punta fina. Y ahora vamos a empezar a hacer esta partecita. Tomar otro trozo de hilo, ustedes ya deciden el tamaño, y vamos a contar 1, 2 y 1 y 2 del otro lado, y vamos a tratar de hundir aquí para que nos queden solo las 2 y las 2. Aquí tienen que hacerle un poquitico de fuerza. Y miren, nos queda una aquí y otra acá. Y listo. Van a contar 1, 2 y 3 y van a pasar el nylon por la número 3. De arriba hacia abajo. Pasamos el trozo de nylon por este. Ahora vamos a tomar una perla y la vamos a pasar. Esta la vamos a ubicar y vamos a pasar ahora por la 1, 2 y 3 del otro lado, pero ahora de abajo hacia arriba. Y vamos a ajustar aquí muy bien y miren que se nos ubica en este lado. Ahora vamos a tomar otra perla. En un lado yo voy a tomar en el lado de acá y con el lado de acá lo vamos a pasar también por el centro de la misma perla y vamos a apretar. Aquí ya nos queda ubicada otra. Vamos ahora a pasar el nylon de abajo hacia arriba por la siguiente perla que tenemos aquí y hacemos lo mismo del otro lado. Pasamos de arriba hacia abajo por la otra perla y jalamos el hilo. Recuerden ir apretando muy bien para que esto aquí quede unido. Tomamos otra perla, la pasamos por una de las puntas y con la otra punta pasamos también por el centro y van a jalar el nylon. Apretamos, vamos a pasar por la última, apretan y aquí nuevamente pasan por la última en el otro lado y apretamos. Vamos a tomar la última perla en este lado y vamos a pasar con el otro extremo también por el centro. Y aquí ya hemos terminado esta parte. Vamos a ubicar 1, 2, 3 y 4 perlas aquí en el centro para que nos quede con esta formita acá. Y lo mismo lo debemos hacer en el otro lado. Recuerden que tiene que quedar, cuentan, estas de acá se tienen que meter y quedar con esta misma forma. Simplemente doblan aquí van doblando y aquí ya se les va formando. Cuentan 1, 2, 3 y pasan el nylon y siguen ubicando así como hicimos en el lado de acá. Una vez completemos ambos lados nos queda esta formita acá adentro, 1, 2, 3 y 4 en ambos. Y en esta es que vamos a hacer la forma como de la manija del bolsito. Entonces aquí quedamos en esta parte un nylon hacia un lado y un nylon hacia el otro. Entonces lo que vamos a hacer es tomar uno de los lados, yo voy a tomar el del lado de acá y vamos a pasar 3 perlas por este ladito. Eso lo vamos a hacer siempre que vamos a empezar una vuelta. Recuerden, 3 perlas y las vamos a bajar. La perla que queda aquí es la número 3 y con el otro lado vamos a pasar por el centro de la perla también y vamos a jalar y apretamos. Nos queda nuevamente una formita así, pero ahora hacia arriba. Entonces en este caso nos queda un nylon hacia arriba y un nylon hacia abajo. El nylon que nos queda en la parte de abajo lo vamos a pasar
por esta perla que tenemos aquí, de un lado a otro. Así, de un lado a otro, y vamos a jalar. Y es prácticamente lo mismo que hicimos para aumentar, y ahí ya nos queda ubicado. Ahora en el nylon que queda en la parte de arriba, pasamos 2, bajamos una, la que queda aquí, la vamos a cruzar de lado a lado con el otro trozo de nylon y vamos a jalar para que estas se nos ubiquen. Y nuevamente nos queda un nylon abajo y un nylon arriba. Un nylon arriba y uno abajo. Aquí vamos a repetir el que nos queda abajo. Lo vamos a pasar por la siguiente perla que tenemos acá como en la base, de lado a lado. Y vamos a jalar y vamos a ir apretando también muy bien porque esta parte nos tiene que quedar bastante rígida. Repetimos nuevamente en el nylon que nos queda en la parte de arriba, pasamos 2 perlas y con el otro lado pasamos por la segunda perla de lado a lado y vamos a jalar. Aquí apretan y nuevamente queda un nylon hacia arriba y un nylon hacia abajo. El nylon que queda hacia abajo, en este caso lo vamos a pasar por la perla que toca en la parte de abajo, de lado a lado. Esta nos sale en la partecita de acá y jalan. Y vamos a subir por esta de aquí. La primera que nos quedó de la hilerita que estamos ubicando. Entonces pasamos de abajo hacia arriba por esta. Y vamos a apretar y nos queda de esta forma. Aquí vamos a tomar una perla por cualquiera de los lados y con el otro extremo del nylon pasamos también por el centro de esta misma perla y vamos a jalar y esta se nos ubica en el pedazo faltante que teníamos aquí. Aquí volvemos a quedar con la misma forma que teníamos en la parte de abajo, que es una y una, o sea 4, y un nylon a un lado y otro nylon al otro. Entonces aquí por cualquiera de los dos lados, yo voy a tomar el lado de acá, vamos a pasar las 3 perlas y después vamos a repetir lo que hicimos anteriormente. Con el otro lado pasamos por la última perla y vamos a jalar. Aquí nos vuelve a quedar la misma formita que nos quedó al iniciar y un nylon hacia arriba y un nylon hacia abajo. Ya saben, el que queda en la parte de abajo lo cruzamos por la perla de al lado y vamos a jalar. Y vamos a ir apretando muy bien. Ahora vamos a tomar 2 perlas, las pasamos por el nylon de la parte de arriba y con el nylon de la parte de abajo pasamos de lado a lado por la segunda perla. Y aquí vuelven a jalar muy fuerte para que se les vaya ubicando muy bien. Nuevamente queda un nylon arriba y un nylon abajo. El de la parte de abajo lo pasan hacia el otro lado y vamos apretando. Ponen 2 perlas en el nylon que queda en la parte de arriba y después con el trozo de la parte de abajo pasan por la segunda perla de lado a lado. Apretamos y aquí debemos pasar por la que queda en la partecita de abajo, o sea por esta de aquí, cruzamos de lado a lado y después subimos por esta primera que fue la que nos quedó de las que estamos ubicando ahora. Y aquí vamos a jalar muy bien los nylon. Vamos a tomar una sola perla y vamos a cruzarla con ambos extremos de los hilos y después vamos a jalar. Y listo, de esta forma vamos a ir haciendo como la manijita de nuestro bolso. Vamos a tejer en esta parte, vamos a ubicar así y desde aquí, aquí termina nuestro tejido y aquí inicia el tejido de la manija. Vamos a contar en la parte de adentro, voy a acercar más aquí para que puedan ver mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 tengo tejidos yo hasta aquí en la parte de adentro y acá en el otro lado dejé tejido uno aquí y este segundo en la parte de acá que cuenta solamente como un
1 y 2 en la partecita de adentro, aquí 3 y la otra parte acá. Entonces vamos a unir este tejido. Antes de unir las dos puntas de la manija, aquí habíamos dejado este trocito aquí, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a asegurar esta parte, vamos a pasar hacia un lado, el nylon hacia un lado, y vamos a apretar. Vamos a pasar nuevamente hacia otro lado y aquí ajustamos. Pasamos hacia el otro lado y nos queda una punta por arriba y otra punta por abajo. La de abajo la devolvemos por la misma por donde está saliendo y vamos a jalar y vamos a apretar. Y listo. Vamos a bajar ahora por otra en la parte de adentro, ya que bajamos por esta, salimos por la del lado de acá y vamos a bajar con esta por esta de aquí y vamos a jalar el nylon. Aquí nuevamente nos queda una por arriba y otra nos queda por la parte de abajo. La que queda por la parte de abajo se devuelve por la que salió y vamos a jalar el nylon de ambos extremos y aquí ya nos queda nuevamente asegurado y podemos recortar ya los trozos de nylon restantes con la ayuda de esta pincita y lo recortamos en ambos lados. Ahora vamos a unir esta manija que ya tejimos y con la de acá. Entonces en esta parte yo tomé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 y en la parte de acá 1. Entonces esta solamente cuenta primero esta más la de acá, o sea, pero de lado solamente vamos a contar estos dos. Entonces aquí vamos a tomar una perla en cada lado de nuestro nylon. Una vez las tengamos vamos a tomar un trozo, voy a tomar primero el del lado derecho y lo paso hacia el otro lado por el centro de esta primera perla que nos quedó aquí y vamos a jalar. Vamos a hacer lo mismo con el otro trozo, pero ahora de acá hacia acá. Y vamos a apretar. Y aquí ya se nos ubican las otras dos que nos faltaban a cada lado. Ahora vamos a apretar. Pasamos ahora sí el trozo de nylon por la perla que sigue en la parte de adentro, que es esta de aquí. Pasamos hacia el otro lado y vamos a jalar ahora por el otro lado. Aquí yo me voy a ayudar con la pincita para que sea más fácil. Esta parte es un poquito complicada, así que la estoy tratando de explicar muy despacito. Jalan y vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Pasamos por la perla que tenemos al lado donde está saliendo. Miren, aquí sale nuestro nylon, entonces vamos a pasar por la siguiente perla, que sería esta que tenemos aquí, y vamos a pasar y jalamos el nylon y apretamos. Ahora aquí vamos a tomar una perla también en cada lado, una aquí. Primero voy a tomar una y lo que voy a hacer es que ahora la voy a pasar hacia arriba por esta de aquí. Les voy a tratar de enfocar un poquito. Miren, mi nylon está saliendo por aquí hacia un lado y ahora la voy a pasar por esta perla que tengo arriba. Entonces paso de lado a lado y ya nos queda ubicada la que nos faltaba en esta parte y vamos a ir apretando muy bien el nylon. Ahora lo voy a hacer del lado de acá. Tomo una sola perla y hacemos lo mismo. Miren, la ubico aquí donde nos estaba faltando y la vamos a pasar por la que nos queda en la partecita de arriba, de lado a lado, y vamos a apretar muy bien.
Ahora lo que vamos a hacer es empezar a rematar muy bien para que estas perlas queden apretadas. Entonces vamos a pasar varias veces por esta. Aquí vamos a dar como la vuelta por estas 4 que quedan aquí, una abajo, una a un lado, arriba y acá, hasta que nos quede más ajustada. Ahora la voy a unir y la voy a pasar por otro, o sea, vamos a pasar por varias perlas para que este tejido nos quede más firme. Como es una unión, entonces nos tiene que quedar muy apretado. Vamos a pasar ahora por esta, pasamos por esta y ahora hacia abajo y vamos a jalar. Y miren, aquí ya nos queda ubicada. Vamos a hacer lo mismo con la que tenemos acá en la partecita de adentro. Está saliendo por aquí por un lado, por este, y vamos ahora a bajar por el del lado de acá, de arriba hacia abajo. Y jalamos, vamos a apretar y aquí vamos a unir nuestros dos nylon. Miren, aquí nos queda uno y acá el otro, entonces vamos a pasar de un lado hacia otro y vamos a hacer el remate. O sea, aquí apretamos muy bien ambos lados y aquí uno nos tiene que quedar por arriba y otro por abajo. Listo, entonces el que quede por abajo es el que tiene que pasar. Entonces vamos a devolvernos, el que sale por abajo se devuelve por la misma perla donde estaba pasando. Y aquí se forma la bolita y lo que hacemos es apretarle que quede en el centro y jalamos los dos nylon. Aquí ya nos queda unido nuestros dos lados del bolso. Aquí si quieren pueden hacer el remate por más perlas o si no ya lo pueden dejar ahí. Y yo ya voy a recortar los trozos de nylon que me quedaron sobrando en cada lado. Y aquí si quieren ya pueden dejar el bolsito hasta aquí o si no le vamos a hacer una tapita. Yo les voy a explicar la parte para que hagan la tapita, si no ya lo pueden dejar aquí, miren. Así es como queda por dentro y así es como se ve de lado. Bueno, una vez tengamos el bolso hasta aquí vamos a empezar a realizar la tapita. Para la tapita vamos a tomar más o menos 180 centímetros de nuestro nylon y vamos a contar, miren, aquí una y dos perlas y vamos a pasar el nylon de un lado hacia otro por la perla número 3 y aquí vamos a emparejar las puntas para que el nylon nos quede exactamente igual de largo y jalamos para que iguale. Una vez aquí en el nylon que queda en la parte de acá, lo voy a tomar así para poderles decir izquierda y derecha y voy a acercar un poquito más la cámara para que puedan ver mejor el proceso. Entonces, en el nylon de la derecha vamos a pasar 3 perlas. Primero una, 2 y la número 3. Y ahora con la punta del otro nylon, del otro extremo, pasamos por el centro de esta perla número 3. Y aquí también vamos a jalar, procurando que las puntas nos queden iguales. Y aquí se nos ubica de esta forma, ya nos quedan en la partecita de arriba, miren. Apretamos y ya nos queda una punta arriba y una punta en la parte de abajo. Entonces pasamos con la punta de abajo por la perla de al lado y jalamos. Aquí también recuerden ir ajustando muy bien el nylon para que esta parte les quede rígida. Tomamos 2 perlas en la parte de arriba y con la parte de abajo pasamos por la segunda perla de un lado hacia otro. Y jalamos nuevamente el nylon y esta se nos ubica aquí mismo, al lado de las anteriores. Volvemos a pasar el nylon por la siguiente y vamos a jalar. Aquí nuevamente ubicamos 2 en la parte de arriba
y con la otra punta cruzamos por la perla y apretamos. Vamos a hacer esto hasta llegar aquí a estas. Vamos a hacer por 1, 2, 3 y hasta esta de aquí. Que del otro lado también nos queden 2, así como nos quedaron acá. Bueno, aquí llevamos ubicadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a pasar este nylon hacia el otro lado. Y aquí vamos a hacer exactamente lo que hacíamos cuando se nos terminaba, cuando tejíamos en esta parte. En el nylon que queda en la parte de abajo tomamos 2 perlas. Y vamos a pasar con el que queda en la parte de arriba ahora por el centro de la segunda perla y jalamos el nylon y aquí se nos ubica nuevamente el hilo para empezar a tejer la siguiente hilera. Miren, nos queda exactamente así, igual en cada lado. En este nos quedan 2 acá y 2 acá. Ahora aquí nuevamente también para aumentar, recuerden que tomamos 3 en el lado izquierdo y con el lado derecho pasamos por la número 3 hacia el otro lado y aquí también apretamos y se nos ubica otra hilerita para empezar a tejer. Aquí el que queda en la parte de abajo de una vez lo vamos a pasar por el lado de la perla de al lado y apretamos. Tomamos 2 en el trozo de nylon que nos queda en la parte de arriba y con el que nos queda en la parte de abajo pasamos por el centro de la número 2 y jalamos todo nuestro nylon y apretamos. Entonces recuerden que aquí seguimos ubicando de 2 en 2 hasta llegar aquí a esta parte. Nos llevamos 1, 2 y 3 hileras hacia arriba. Vamos a doblar nuestro tejido hacia la parte de al frente. De la misma forma en que doblamos para hacer el bolsito, vamos a doblar todas las perlas. Y listo. Y lo vamos a pasar el tejido hacia el frente para poder seguir tejiendo fácilmente. Miren. Aquí ya nos queda la tapita y vamos a hacer otras hileritas acá en el frente. Habíamos quedado aquí en que hacíamos 3 y la doblábamos para seguir con el tejido de acá. Entonces aquí hicimos 3 y acá otras 3 hileras más y volvimos a doblar en esta parte. Miren, así nos quedaba completamente. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doblamos a los 3 y pasamos hacia el otro lado. Vamos a girar y aquí ya nos queda el bolsillito de nuestro bolso. Aquí yo ya lo rematé como les había explicado en cada una de las partes. Ustedes pueden rematarlo cuantas veces crean que sea necesario. Listo. Para este bolsito ocupamos un total de 1 libra de cristales facetados en el número 8. Espero que les haya gustado mucho el video, no olviden suscribirse a mi canal. También los invito a que pasen por mi página de Facebook, donde también estamos compartiendo muchos videitos.